Dios les bendiga a todos. Vamos a leer en Juan capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora le pertenecemos al Señor y nadie nos arrebatará de su mano. La salvación es una vez y para siempre, como venimos hablando. El nuevo nacimiento se produce una vez y para siempre. Así como el hombre en lo natural nace una vez, en lo espiritual también nace una vez. Es importante nacer de Dios, nacer de lo alto, nacer de arriba. Porque cuando Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3 que le era necesario nacer de lo alto. En el original significa la palabra nacer, significa nacer de lo alto, nacer de arriba. Es un designio de Dios, porque dice que a todos los que le recibieron, Dios les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Ahora somos ovejas de su prado. Ya no somos de otra fauna espiritual, digamos, por llamarlo de alguna manera. Antes éramos hijos de ira, hijos de desobediencia igual que los demás. Y el juicio de Dios estaba sobre nuestra vida. Más cuando nosotros creímos, Cristo se hizo pecado por nosotros, Él tomó nuestra culpa y la cargó en la cruz, derramando su preciosa sangre, perdonando nuestros pecados, quitando el pecado, porque la paga del pecado es la muerte, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, no hay rescate por una vida, si no hay derramamiento de sangre. Y esa sangre fue derramada en la cruz, y esa sangre es la que quita el pecado de nuestra vida y podemos estar justificados y santificados delante del Padre. Por eso, así como nacemos una vez en lo natural, también en lo espiritual nacemos una vez. Pero ese nacimiento se produce por una fe genuina de todo corazón, no solamente por asistir a un culto o por pertenecer a cierta denominación o cierto nombre. Los católicos ni creen que son salvos. Ellos dicen que van para el purgatorio, porque sus obras no le alcanzan para llegar al cielo. No hay justo ni aun uno, dice la palabra. Por más que un hombre haga todas las obras posibles en esta tierra, jamás le alcanzarán para tener o comprar, entre comillas, un segundo en el cielo. Porque ninguna cosa inmunda entrará en el cielo. No hay obra que puedan cubrir la entrada al cielo. Solo hay una obra, la obra de Jesucristo, su preciosa sangre, que nos limpia de todo pecado. Y luego Cristo resucitó al tercer día. Eso nos da la victoria, que podemos estar delante de nuestro Padre limpios, aceptos por el Padre, y no por nuestras obras, sino por la obra de aquel que murió en la cruz del Calvario por nosotros. El católico cree que se puede salvar pasando por un purgatorio, lo cual es totalmente mentira y no está en la Biblia. El purgatorio no existe, es un invento de la iglesia falsa, de la iglesia católica, de la iglesia enemiga de Dios, que se hace llamar iglesia y no es sino cueva de demonios, cueva de Satanás. Lo tenemos que decir así lisa y llanamente para que la gente no esté siendo engañada, porque la gente piensa que por obra se puede salvar y si esas obras no le alcanzan irán a un purgatorio donde se terminarán de purificar. Eso es totalmente mentira. La verdad es que Cristo murió en la cruz y esa sangre es la que quita el pecado de nuestra vida y esa sangre es lo que nos justifica delante del Señor. Podemos leer en Romanos capítulo 5, el versículo el 1 y todo, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. Pero vamos a leer Romanos capítulo 5, versículo 1, dice: justificados pues por la fe. No dice justificados pues por la fe más las obras, o justificados por obras. Los
católicos o las falsas religiones dicen que nosotros creemos en Cristo, pero tenemos que agregarle obras. Como si fuera que la obra de Cristo fue incompleta, como que Cristo no pudo pagar todo, como que le faltó plata. Es como que alguien nos promete pagar nuestra deuda y llega a donde tiene que pagar y resulta que no le alcanza la plata y nosotros tenemos que ayudarle. Si nosotros somos los pecadores, nosotros somos los que estamos muertos en delitos y en pecados, el Señor le basta su preciosa sangre para pagar toda la deuda que nosotros teníamos con el Padre, nuestro pecado, que le ofende al Padre, le ofendían al Padre cuando vivíamos en pecado, pero ahora al creer en Jesucristo, esa sangre nos cubre, esa sangre nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir, como dice en 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19. Entonces, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay un medio para tener paz con Dios, y ese medio es nuestro Señor Jesucristo. Es una persona. Por eso el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Justificados. Cuando nosotros creímos, el Señor bajó el martillo, y en ese preciso momento fuimos justificados, apartados para Dios y santificados en su presencia. Podemos tener acceso al Padre por medio de esa fe en Jesucristo. Y esa puerta que se abre para tener acceso al Padre, como dice, vamos a leer antes que se nos pierda el versículo de Hebreos capítulo 10, versículo 18. Hebreos 10, 18. Hebreos 10. Acá está. Dice, pues, donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado, dice. Y en el versículo 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿A qué apela la falsa iglesia? A la confesión de pecados por medio de un cura, por medio de un hombre. La confesión dice que la persona es absuelta y tiene ahora salvación. Pero da dos pasos y pecó de vuelta a la persona, porque la palabra de Dios dice que el hombre es pecador, que el hombre, como dice Salomón, no hay hombre que no peque. Entonces al rato ya se siente pecador de vuelta, porque esa absolución, digamos, del cura que le dice yo te absuelvo de tus pecados, esa no tiene ningún poder, absolutamente no tiene ningún poder salvífico, ni quita ni saca. Solamente la sangre de Jesucristo me da acceso al Padre, solamente la sangre de Jesucristo nos limpia de mala conciencia, de obras muertas, como dice en Hebreos 6, 1. Él nos limpia de obras muertas. Vamos a leer a ver qué dice. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos delante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. El arrepentimiento de obras muertas. Ya nos arrepentimos de nuestras obras muertas y el Señor nos ha limpiado de todos nuestros pecados. Entonces, lo que está en la mano del Señor, nadie lo arrebatará. Cuando era niño siempre me gustaba jugar con mis mayores, con mi padre o con mis tíos. Yo era muy pequeño, obviamente, y no tenía la fuerza suficiente, pero me gustaba decirles a ellos que yo tenía fuerza, que yo ya era mayor, que yo ya era grande, pero no se me veía en el piso de pequeño que era. Y entonces mis tíos me dicen que les abra la mano para ver si yo se las podía abrir, porque yo decía que yo tenía mucha fuerza. Entonces ellos cerraban la mano, nunca me olvidaba sus manos inmensas, porque al ser mis manitos pequeñas,
y yo luchaba por abrir sus manos y no podía, la de mi padre o la de mis tíos. Y yo hacía toda la fuerza posible y no podía mover un solo dedo. Y lo agarraba un dedo por un dedo y no podía, y no podía, y no podía, y no podía. Y eso hoy me recordó cuando la palabra de Dios dice que ahora estamos en las manos de Dios y no hay nadie que le pueda arrebatar. Nadie nos puede arrebatar de las manos de nuestro Dios. Nuestra salvación es segura, nuestra salvación. Y si la mano de un padre terrenal y de un tío terrenal no se abren ante la fuerza de un pequeño, cuanto más las manos de Dios, que Dios es todopoderoso. ¿Quién nos podrá arrebatar de sus manos? Absolutamente nadie. ¿Quién podrá enfrentar a un pastor que defiende a su oveja? ¿Quién podrá enfrentar al pastor de los pastores para arrebatarle una de sus ovejas? Dice que el rey David también, cuando venía el oso, cuando venía el león y quería arrebatar uno de sus corderos, dice que David se levantaba y sea oso, sea león, le daba lo mismo. Él abría sus quijadas y le rompía las quijadas a los animales y los vencía porque el Espíritu de Dios venía sobre él y le daba una fuerza sobrenatural. ¿Cuánto más el buen pastor, cuánto más Jesucristo, que es Dios, cuánto más el Espíritu Santo que está en nosotros nos va a defender por medio de la palabra y con su poder? No hay nada que nos pueda arrebatar de la mano del Señor. No hay manera que podamos ir al infierno. No hay manera, porque ahora somos ovejas de su prado. Ahora le pertenecemos. Ahora estamos en las manos del Señor. Por eso dice que ya nos hemos arrepentido de nuestras obras muertas y que el Señor ya nos ha justificado en su presencia. No solo ha perdonado nuestros pecados pasados, los presentes, el futuro. ¿Por qué nos ha perdonado? Porque cuando la Biblia dice que nos ha perdonado todos, significa todos. Porque si Dios nos hubiera encargado la salvación, es lo más seguro que la hubiéramos perdido, porque a la hora de haber reconocido a Dios, a la hora ya hubiéramos pecado de vuelta. Porque sea un mal pensamiento, no quiere decir que vamos a salir a matar a alguien, sino que con un mal pensamiento, un enojo, ya es un pecado y ya perdería mi salvación. Por eso el Señor dice que nos ha limpiado de todos nuestros pecados, aún los que cometemos después de haber aceptado al Señor, porque es totalmente imposible que el hombre se pueda salvar por su propia cuenta, como enseña la Iglesia católica o las sectas. Ellos enseñan que la salvación es por obra y que uno mismo se puede salvar a sí mismo. Eso es totalmente imposible porque el hombre no está capacitado. El hombre necesita un Salvador y ese Salvador se llama Jesucristo. No hay obras, no hay sacramentos, no hay nada que le pueda salvar al hombre, solamente la sangre preciosa del Cordero. Por eso dice ahí en Hebreos 10, 19 que es la preciosa sangre la que le da acceso a la entrada, es la puerta del arca de salvación, es la puerta, no hay otra puerta. Los católicos dicen que el cura es una puerta de salvación, eso es totalmente mentira. No puede haber una mentira más grande que un hombre pueda salvar a otro hombre. ¿Cómo un pecador va a poder salvar a otro pecador? Solamente Jesucristo es el que salva. Solamente su sangre es la puerta que nos da acceso a la presencia de Dios, al Padre. Jesucristo, su sangre es la que nos da. Por eso dice ahí en Hebreos 10, 19, que la sangre nos da acceso al lugar santísimo. Ahora estamos en el lugar santísimo, estamos en la presencia de Dios, estamos cual Noé dentro del arca. Y dice que cuando Noé entró al arca, cerró la puerta Dios. Y cuando Dios cierra, nadie puede abrir. ¿Quién puede abrir lo que Dios cierra? Esa puerta del arca era necesaria ser cerrada por Dios. La justificación era necesaria, que Dios baje el martillo cuando Cristo derramó su sangre y perdonó todos nuestros pecados y resucitó al tercer día. Era necesario que Dios concluya con todo este asunto. Era necesario que Dios lo haga, porque lo que hace el hombre es falible, lo que hace el hombre es temporal. Por eso el perdón de los pecados de los curas no dura ni un segundo, no tiene ningún valor delante de Dios, no tiene ningún valor absolutamente.
Solamente la sangre de Cristo es la que perdona y la que quita los pecados. Por eso es una gran mentira, y todos los que creen eso tienen que huir de eso y recurrir a Jesucristo. Porque el hombre dice que es puerta al cielo. Los sacerdotes se llaman a sí mismos puertas al cielo. Los curas se hacen llamar puertas al cielo. La única puerta. Por eso el Señor Jesucristo dijo: yo soy la puerta, y el que por mí entrare hallará pastos. Bendito el nombre del Señor. Así que lo que está en las manos de Dios nadie lo arrebatará. Nuestra salvación es segura, tan segura como si fue segura el arca. Cuánto más seguro es Cristo. Si el arca resistió 40 días de lluvia de día y de noche, cuánto más Cristo. Cuánto más seguro es Cristo. El arca es una figura de salvación y Cristo es nuestra salvación. Y lo que está en su mano, nadie lo puede arrebatar. Así que, hermano querido, amigo, amiga, la salvación en Cristo es totalmente segura, solamente por fe, porque dice en el versículo de Romanos capítulo 5, versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Así que tengamos paz en nuestro corazón, porque lo que nos da la paz es nuestro Señor Jesucristo, para nuestro Padre Celestial. Dios les bendiga a todos.